Pues muchísimas gracias por venir. La verdad es que sí, no esperábamos tanto público en un día, para los que acaban de apenas de llegar, en un día que ya se siente que se está cerrando también para los alumnos el semestre. O sea que doblemente agradecimiento también a ustedes por estar aquí en este día. Un agradecimiento muy especial a nuestra querida Luz Aurora Pimentel, que nos acompaña para esta sesión de escucha a la que le pusimos el título de Seguir el hilo, el monólogo de Molly Bloom. Este es un espacio que creamos desde Poética Sonora, un proyecto que se dedica a investigar aspectos de literatura, arte sonoro, y otras vetas, digamos, de la performatividad vocal, pero que siempre tienen que ver con la literatura. Y hace apenas algunas semanas, bueno, ya meses, ¿verdad? Se presentó el libro que también aquí tenemos de Luz Aurora, de el tejido perdón, Tejiendo y Destejiendo Penélope, ¿sí? Y en esa presentación que también se dio en estos espacios junto con Aurora Piñeiro e Irene Artigas, Luz Aurora nos contó un poco que tenía un episodio muy interesante en su biografía que tiene que ver también con las traducciones, y es el que la llevó a presentar este pasaje del monólogo de Molly Bloom de Joyce a voz. En ese sentido también queremos agradecer a Descarga Cultura que nos haya ofrecido la oportunidad de hacer pública también esa grabación, aunque está accesible para todas y todos que se interesen. Pueden buscar también ese monólogo completo que dura más de 53 minutos, o sea, casi una hora. No la vamos a poder escuchar, no vamos a poder escuchar el monólogo completo aquí, pero sí hemos elegido algunos pasajes para poderlos presentar. Entonces, bueno, pues a la cátedra que queremos agradecer también a la cátedra extraordinaria de irlandesas para también habernos apoyado en esta convocatoria. Queremos agradecer también a la Coordinación de Investigación por ofrecernos este espacio y al proyecto PAPIT que tenemos también para la realización de este tipo de actividades. Y bueno, también darles la bienvenida a Gabriela y a Pablo, que van a ser los moderadores en esta sesión. Sara, que es otra de nuestras colegas de Poética Sonora, no pudo venir. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra. Vamos a tener espacios de diálogo también, donde queremos invitarles a ustedes a que hagan preguntas. En un inicio, nuestros moderadores nos van un poco a guiar digamos, hacia el estudio de la traducción en particular que hizo Luz Aurora, y de ahí ya pasar a la grabación misma y escuchar algunos pasajes, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante. Ok, bueno, es un honor presentar a la doctora Luz Aurora Pimentel, teórica literaria, traductora y académica mexicana bastante destacada, cuyo trabajo ha sido un punto de referencia fundamental tanto en la crítica literaria como para muchos de nosotros aquí en esta sala. Es autora de libros como El relato en perspectiva, El espacio en la ficción, Despejos y otras invenciones, Constelaciones 1 y 2 y Tejiendo y destejiendo a Penélope, este libro. Su trayectoria académica se distingue por la dedicación al estudio de autores como William Shakespeare, Marcel Proust y James Joyce, así como por su importante labor en la traducción. Ejemplo de esto es la traducción del monólogo de Molly Bloom, el cierre de esta gran novela modernista de Joyce. Y bueno, en esta sesión tenemos el privilegio de escuchar algunos fragmentos seleccionados de la traducción de este significativo pasaje en voz de la doctora Pimentel. Y bueno, voy a ceder la palabra a mi compañero. Bueno, queríamos empezar la sesión de escucha como tal, hablando un poco sobre la historia de la traducción del Ulises al español, específicamente. Es una de las novelas obviamente más traducidas de la historia, tiene como un rol preeminente en la literatura moderna y yo diría contemporánea también.
Entonces, nos parecía bastante conveniente hablar un poco sobre cómo llegamos hasta este punto, ¿no? ¿Cuál es la historia que está detrás de esta traducción que hoy nos ocupa? Y sobre todo hacer un repaso como para no solamente entrar en el tema, sino también ir arrojando algunas nociones críticas, ¿no? Y que la doctora nos va a iluminar en ese sentido y ir platicando a detalle sobre estas traducciones. Bueno, pues como podrán ver en esta diapositiva, tenemos esta primera traducción de Salah Subirats, hecha en Buenos Aires en 1945. Es una traducción, hay que decirlo, como un poco controvertida, en el sentido en el que se ha cuestionado mucho la calidad de la traducción. Subirats, un poco para explicar por qué de estos cuestionamientos, no era traductor, no se dedicaba tampoco a la academia. Él había traducido algunos textos de muchísima menor escala en cuanto a la extensión, ¿no? Y también como la importancia literaria. Y él se dedicaba a vender seguros y más adelante a escribir libros de autoayuda. En algún punto fue dueño de una juguetería también. Entonces tiene una biografía muy interesante. Saer, el escritor argentino, tiene un libro dedicado a Subirats, por si le quieren echar un vistazo. Y bueno, es un caso muy, muy interesante, ¿no? Que esta primera traducción al español del Ulises se dé de entrada en América Latina, ¿no? Y sea hecha por un traductor que no lo es de oficio, ¿no? Tenemos esta segunda traducción de José María Valverde, hecha en Barcelona en el 76 y editada por Lumen. Esta es, yo pienso, una de las más populares, una de las más difundidas también. Le sigue la producida por María Luisa Venegas Lawens y Francisco García Tortosa en el 99, editada en Cátedra, ya muchísimo más para acá, ¿no? Y tenemos también la de Marcelo Zavaloy en Buenos Aires en 2015. Curiosamente, un caso muy similar al de la traducción de Subirats, porque Zavaloy tampoco es traductor, ¿no? Él es ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, y trabajaba en una empresa de refrigeración, ¿no? Pero es una traducción que ha adquirido mucha fama, en mi opinión también es una de las mejores, y pues Zavaloy tiene el doble o triple, yo diría, reconocimiento de haber traducido el Ulises, más adelante el Finnegan's Wake, y haber hecho una traducción también del Ulises titulada Odiseo, donde no emplea la letra A, ¿no? Que es un caso muy interesante. Finalmente tenemos la traducción de Rolando Costa Picasso, que sale en Edasa en el 2018, y que esta es, yo pienso, el culmen, ¿no? De una carrera dedicada a las letras irlandesas, y el propio Picasso pues, falleció muy poco después de la publicación de esta traducción. Entonces, venimos de una historia de traducciones como muy accidentada, ¿no? En algún sentido, y también como una propia historia del libro en sí mismo, que es muy, muy interesante. Y bueno, llegamos a la traducción en turno, que la verdad a mí me emociona mucho estar hablando de este libro, porque no solamente me parece un logro de traducción, sino como una gran coincidencia en el sentido en el que tenemos a una de las grandes voces de la crítica y la teoría literaria en México traduciendo un texto emblemático, ¿no? Traduciendo el capítulo final del Ulises, que bueno, es también el único puesto en voz de un personaje femenino en toda la novela. Es el único que emplea varias estrategias formales que no aparecen en ningún otro lado y que de alguna manera es como el colofón de esta obra monumental, ¿no? Y pues bueno, quisiera ahora sí entrar en materia y abrir el foro para que la doctora comparta con nosotros sus opiniones y tal vez pues empezar por lo ya mencionado, ¿no? Un poco que nos compartiera usted su opinión sobre todo este contexto de traducción, si es algo que usted ha considerado en el trabajo con el texto, si es algo que de alguna manera influya la forma en la que se trabaja con este último capítulo, y también un poco pensándolo en el sentido más amplio, ¿no? Pensar que el propio Joyce es traductor de su propia obra, ¿no? Cuando la tradujo al francés, y que otras grandes figuras de la literatura irlandesa, como lo fue Samuel Beckett, también fueron traductores de Joyce. Entonces, un poco empezar por ahí. Doctora, muchas gracias también. Aprovecho. Pues, agradezco mucho la invitación de la doctora Susana González Actories y este espacio magnífico de la poética sonora y la escucha. Se me hace
tan original línea de investigación. Y pues, ¿qué les digo? Me sumo a la tradición. Yo no soy traductora, no me gusta traducir. Yo no sé por qué la vida me ha puesto a traducir las cosas más difíciles que existen. Pero, bueno, las circunstancias, y me viene como anillo al dedo un dicho de Sancho Panza modificado por Freud: Dios protege la inconsciencia, porque de veras fue una inconsciencia haber aceptado. Cuando Juan Carlos Calvillo me dijo en 2022 que yo tradujera el monólogo de Molly Bloom, me insistió mucho, que era el centenario de la publicación de Ulises, que yo, que había trabajado tanto en Ulises, y quién sabe cuántas cosas. ¡Ah, Dios santo! Entonces pensé, bueno, lo bueno es que no es el de Steven, porque a ese sí le hubiera dicho que no, pero así contundentemente. Y pues no supe en lo que me estaba metiendo. Claro que ya conocía las traducciones con las que toda la vida me he peleado, porque desde que regresé de Inglaterra, ya con una obsesión joyciana considerable, desde entonces di seminarios sobre el Ulises y siempre me peleé con las traducciones. La única que medio pasaba era la de Valverde. ¿Sí? Y bueno, aquello de que fuera Maruja Bloom, bueno, pues es que no, ¿no? Y ahora cuando me metí en esta, porque es que también me metí a traducir Shakespeare, pero ¿en qué cabeza cabe? No soy traductora. ¿Saben por qué no me gusta traducir? Porque siempre es la sensación de así no es. Y entonces tengo ahí un abanico de posibilidades, ahí las estoy viendo. Y pues no, ninguna me gusta porque así no es. Y si me animé a traducir Shakespeare fue también por impulso y necedad de Jesús A. Rodríguez. Y entonces la traducción de Shakespeare pues fue una época muy gozosa porque bueno, pues yo sacaba mi abanico de posibilidades. Jesús A. las actuaba y entonces decidíamos cuál se oía mejor en escena. Entonces bueno, así sí traduzco, ¿no? Ay, pero Molly Bloom, Dios. Pues ya había salido la traducción de Savaloy, también la consulté y me pareció incluso mejor que la de Valverde, pero es que nada satisface, Dios mío. Por ejemplo, si uno quiere leer el capítulo de las sirenas, que es el 11, no hay traducción que valga, ninguna, porque Joyce está jugando con la sonoridad de las palabras, no con el sentido de las palabras. Entonces es imposible, no se entiende nada. Si de por sí no se entiende nada, hay que hacer verdaderas maromas intelectuales y de búsquedas multidisciplinarias, de búsquedas en la música, en tanta cosa, en la ópera. Bueno, entonces nunca quedé satisfecha con las traducciones. Y luego había traducciones que lo arruinan todo. Por ejemplo, hay un momento que es muy cómico, porque Molly Bloom es una mujer maravillosa, se le ocurre cualquier cosa, uno se muere de la risa, porque cuando está ahí pensando en el amante y qué tal que tiene otro hijo y no estaría mal, y bueno, y que si fuera la señora de Boylan, no le hace tanta gracia. La señora Bloom tampoco le hace mucha gracia. Y dice, bueno, pero está mejor ser la señora Bloom que tener un apellido así como Briggs o estos que terminan en Bottom, ¿ok? Ramsbottom. Y la traducción deja el nombre tal cual, pues es que no
aquella está pensando en que qué barbaridad, un hombre que acabe con culo, pues ya se dice rápido y pronto, eso es lo que está pensando. Y encima de todo, de una cabra, ram's bottom, de un carnero. La señora del culo de un carnero, no, qué cosa. Entonces, pues yo lo que hice, y pues siento decir que sí le puse un poco más de crema a los tacos, me fui a buscar apellidos que tuvieran algo que rimaran con culo, ¿no? Entonces la señora Duculot, bueno, pues es muy elegante porque es francés, ¿no? Y la señora de Angulo, y entonces ahí le aumenté, no me pude aguantar, que se lo metan por el culo. Pero es que así es Molly es muy, muy majadera. Entonces, las traducciones, y sí, las estuve consultando, pues me sirvieron para buscar otra cosa, porque eso no era, ¿no? O sea, no hay este flujo verdadero del pensamiento, de un pensamiento natural, ¿no? Y con natural quiero decir grosero, maleducado, con la gramática, pero verdaderamente patas para arriba, con cosas fantasiosas que se le ocurren de loca, de veras, ¿no? Y pues estuve anclada a mi silla como Ulises a su mástil, meses y meses y meses, con un grado de obsesividad espantoso. Al final ya no podía ni levantar y no me servía ni el bastón. No, fue una cosa espantosa. Y lo que más trabajo me costó fue traducir las cosas cotidianas. Y bueno, ahí metí algo, no niego la cruz de mi parroquia, o sea, yo teorizo hasta mi desgracia. Los nombres con referentes en el mundo, porque no cualquier palabra tiene un referente en el mundo, pero los nombres con referentes en el mundo hacen mundo. Y cuando ese mundo se muere, esas palabras también se mueren. Entonces, de pronto darme cuenta, Dios mío, cuánta cosa se ponían las mujeres abajo del vestido. Que si corpiños, que si fondos, que si ligueros, que si corsés, que si... Entonces, estas búsquedas de qué equivalente hay hoy, ¿no? Bueno, tanto que después de que terminé la traducción, durante meses abría mi computadora y me salían una bola de brasieres, ligueros, medias, calzones, pero si esa palabra la hubiese yo traducido con la palabra equivalente en español de esa época, se hubiera hecho una especie de pieza de museo, una cosa arcaica, con esta obsolescencia que tienen esas palabras que hacen mundo. Entonces, poder llegar a ese equilibrio entre esas palabras que hacen mundo para tratar de recuperar ese mundo de 1900, de principios del siglo XX, y por otro lado, que fluyera de una manera que un lector contemporáneo no se estuviera atorando en estos arcaísmos, ¿no? Entonces, fueron muchas decisiones. Y luego, pues, a la hora de traducir, a lo mejor cuando uno lee se echa un clavado y pues no importa que no entienda, ¿sí? Pero si uno va a traducir, uno tiene que entender, ni modo. Pero es que este monólogo es como abrir las compuertas de la mente de alguien que además piensa en puras puterías nada más. Es impresionante. Y abre uno la compuerta, se echa un clavado y se va con el torrente. Pero en ese torrente uno se ahoga, ya no entiende nada. Entonces decidí
que yo necesitaba crearme como pequeñas lagunas de sentido, o sea, agarrar el texto, detenerlo en su torrente, hacerle como castor. Eso fue lo que hice. Una actividad de castor traductor, poniendo diques aquí, poniendo diques allá, y primero se me ocurrió que le voy a poner puntuación. Y luego dije, no, porque eso fija el texto de una manera inaceptable. Entonces se me ocurrió lo que se hace en poesía, cuando uno quiere escandir, cuando uno quiere decidir cuáles son las pausas en el metro, etc. Y dije, sí, una escansión. Una escansión es lo que me crea esas lagunas de sentido. Y no era tan fácil hacer esa escansión. Me tomó muchísimo tiempo porque constantemente en este torrente, de pronto, esta palabra pertenece al tren de pensamiento en el que está, o está iniciando otra, o es una exclamación, ¿qué es? Y entonces, Bueno, Precisamente sí. Aquí sí, está la aquí las versión. podemos ver. Esta es la versión fluida, ¿no? La que tenemos acá, sin ninguna... así, Sí, tal cual. así como está. La versión escandida de la que hace mención la doctora. Y entonces puse casi como pausas de respiración y de sentido, diagonales, unas canciones como en poesía, y luego doble diagonal cuando había cambio de idea, ¿sí? Y a veces esto ocurre a la mitad de una oración, ¿no? Y en haciendo esto, pues se me metió el eros pedagógico, ¿qué remedio? Digo, tengo 60 años de antigüedad en esta universidad. Han pasado por mí generaciones y generaciones de alumnos. Yo dije, bueno, pues es que si esto me sirve a mí como traductora para entender, pues yo creo que al lector también. ¿Por qué no pongo lo mismo, pero escandido? Sí, aquí están. Aquí está. Con los colores seleccionados según el personaje, bueno, el amante, ¿no? El que está haciendo referencia Molly en cada uno de esos momentos. Y también de este lado es la versión que tiene los comentarios, ¿no? Sí, porque esto fue creciendo y se convirtió en una traducción didáctica. Eso es lo que es esto. ¿Sí? Porque después de poner la versión escandida, dije, ¿y por qué no les doy el contexto? Porque para entender esto, uno tiene que haber leído y entendido todo el Ulises. Entonces, como Molly no está pensando para nadie, no tiene que darle explicaciones a nadie, ni tiene que hacer inteligible lo que está pensando para nadie. Entonces, claro, él. Y como ya desde el capítulo anterior sabemos que ha tenido 22 amantes, ¿okay? Que incluyen Blaise Boylan, que es el amante en turno, el marido, y el amante prospectivo, que es Steven, ¿ya? Bueno, pues entonces hay páginas, y se puede ver incluso un texto, donde las referencias a los amantes pululan como moscas y no se sabe a quién se refiere. Entonces dije, bueno, pues otra ayudita. Entonces le puse el color azul para Bloom, el color verde para Boylan, el color magenta para Steven, y pues como mi conocimiento tecnológico no me da para más, puse el amarillo para los otros 19. Muchas gracias por todo este comentario de cómo fue el viaje, esta odisea de la traducción. Y justamente en la sección de breves notas, ¿no?, sobre la traducción, hay estas frases de no me atreví, ¿no?, que hay como cierta duda o ciertos límites al texto. Pero quisiéramos saber un poco de cómo fue esta grabación, esta colaboración con Descarga Cultura, por cómo se dio, ¿no?, qué le dijeron de
por favor lean su propio monólogo de Molly Bloom. Esto se dio en el 2022. En el 2022 ¿no? fue esta Sí, grabación. sí. Y cuántas tomas fueron y también qué versión leyó, ¿no? De todas estas versiones que tiene, ¿cuál leyó? Era una anotación, ¿no? Exactamente. De alguna manera, Bueno, sí. un paréntesis. No es que sean distintas versiones, es que tienen muletas tipográficas, pero es el mismo, la mismita traducción, pero primero lanzada tal cual como está en el Ulises, y las otras tres con muletillas añadidas cada vez más para su mayor comprensión. Como yo había trabajado mucho con Mirna Ortega para grabar mi curso sobre Marcel Proust, entonces mi colaboración con Mirna ha sido muy constante. Y entonces me dijo que, ¿por qué no grabamos el monólogo? Y aquí voy a hacer una declaración de culpabilidad. Lo primero que pensé, obvio, Emoe de la Parra. ¿Quién más? Ella, que ha representado dramáticamente el monólogo tantas veces, pues Emoe de la Parra. E inmediatamente sentí una mordida de celos en el corazón y me dio un ataque de posesividad. Dije, no, Molly es mía, tiene mi voz, y si alguien la ha de grabar, esa soy yo. Entonces, bueno, declaración de culpa. Y ya se lo dije a Emoe también, porque obviamente que la opción profesional era Emoe, claro, pero pues me dio un ataque de celos espantoso, ¿no? Y entonces lo que hice, y por eso la versión grabada tiene un grado de inteligibilidad mayor, porque este monólogo, bueno, si lo ven en su versión así, tal cual como torrente, tiene, ¿cuánto? Tiene más de 60 páginas este monólogo como tal. Decirlo, más o menos le calculé que tomaba 6 horas. El monólogo completo, sin cortes, 6 horas. Entonces decidí hacer una sabia carnicería y la hice sobre líneas de inteligibilidad que yo decidí. Hay un crescendo emocional en el monólogo de Molly Bloom conforme transcurre la noche, donde va de lo cotidiano al enojo creciente, se va enojando cada vez más. Entonces el tema de que Bloom le pidió que le haga unos huevos estrellados con jamón, ¿sí? Es un tema que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llegue el momento y le voy a zorrajar los huevos en la cabeza. Lo mismo ocurre porque también quería yo que se percibiera esta mujer celosa, envidiosa de otras cantantes. No soporta la competencia de Kathleen Kiernan. Entonces, un par de veces piensa en Kathleen Kiernan, pero la segunda vez es con una furia. Y también la queja. O sea, es una mujer enamorada de su cuerpo como pocas. Es una mujer que acepta su cuerpo como tal, excepto por la menstruación, eso le choca. Pero tiene un resentimiento y una protesta a su condición como mujer, pero no como mujer en el cuerpo, sino como mujer en la sociedad, la dependencia socioeconómica de la mujer, pero es que le puede enojar muchísimo, ¿sí? También está la parte del ateísmo de su marido que no soporta. Y está esta dimensión de Molly que es absolutamente poética, que
es su nostalgia por la juventud perdida en Gibraltar. Sí. Entonces, esa nostalgia regresa una y otra vez y también va increciendo hasta el último pasaje, donde es ya como una flor que eclosiona, ¿no? Sí. Son cosas, disculpe la interrupción, que creo que vamos a ver muy a detalle en los fragmentos seleccionados. Y creo que también este comentario que hace usted ahora señala mucho algo que nosotros estuvimos pensando en el proceso de preparar. Antes de Sí, que claro. vayas a algo, Pablo, porque esto es muy importante. Después de hacer mi cuidadosa carnicería, tenía yo el texto, bueno, como siempre lo hago para todo, menos para esto porque no había preparación. Tenía el texto preparado, lo tenía, ahora sí que como los actores con dress rehearsal, ya lo había yo dicho yo sola muchas veces, de tal manera que cuando fui a Radio UNAM a hacer la grabación, la hicimos de un tirón, en una sola toma. Wow. Sí. Pero es que yo ya la tengo, o sea, yo ya la había dicho 1000 veces. Y volviendo un poco sobre la pregunta, ¿cuál de las versiones te sirvió más, digamos, marcadas para tú también hacer inflexiones sonoras con la voz? De las distintas que también están en el libro, ¿te llevaste alguna o hiciste una más para la presentación? No, hice una más para la presentación porque ya había hecho la carnicería. Entonces, el texto tasajeado lo volvía a coser y ya lo tenía allí listo para que durara exactamente una hora. Sí. Wow. Creo que esto señala algo que comentábamos en algún punto preparando la sesión, que es que hemos llegado a pensar en el trabajo de traducción y en el trabajo de grabación como un trabajo conjunto de interpretación, ¿no? Y utilizando el término interpretación e intérprete en su doble sentido, ¿no? Intérprete como quien traduce e intérprete como vocalista, ¿no? Como quien da voz a este texto. Y pues sí, vuelvo a lo mismo, creo que en los pasajes que seleccionamos vamos a ver todo este rango emocional, filosófico, poético, corporal, de celos, nostálgicos, sí. Todo eso va a estar ahí en los fragmentos que, bueno, yo en lo personal no puedo esperar a escucharlos porque son, aparte de muy interesantes, muy disfrutables, ¿no? También eso estuvimos comentando, que se vuelve una escucha muy gozosa, muy divertida. Sí. Entonces damos paso a la escucha de los fragmentos. El primer fragmento que van a oír es el principio, ¿no? Y van a ver en qué parte decidimos cortar. Otra carnicería. Sí, también fue otra carnicería. La carnicería de la carnicería. Sí. Así es. Sí, porque nunca antes se le había ocurrido pedir el desayuno en la cama, con 2 huevos. No desde el Hotel City Arms, cuando le dio por hacerse el enfermo, con una vocecita lánguida, dándose ínfulas para hacerse el interesante con esa pinche vieja bruja de la Riordan, que él pensó que ya se la tenía ganada y no nos dejó ni quinto. Todo para sus misas, para ella, para su alma. La vara más grande que nunca existió. Hasta grima le daba poner 4 peniques para su alcohol alcanforado, contándome todos sus achaques, con su maldita verborrea sobre la política y los terremotos y el fin del mundo. Pero antes pedimos un poquito de alegría. Que Dios nos agarre confesadas. Si todas las mujeres fueran como ella, que despotrican contra los trajes de baño y los escotes, claro que nadie querría que ella los usara. Supongo que era tan piadosa porque ningún hombre hubiera volteado a verla ni 2 veces. Y su perro olisqueando mis pieles y siempre queriendo meterse debajo de mis faldas, especialmente entonces. Y bueno, me gusta eso de él, que se ha educado con las mujeres mayores y con los meseros y también con los mendigos. No es orgulloso para nada. Aunque no siempre, ¿eh? Si de veras algo serio le estuviera pasando, es mejor para ellos irse al hospital donde todo está limpio. Pero me imagino que tendría que machacárselo durante 1 mes. Sí, y para acabarla de amolar, tendríamos a una enfermera en el hospital que lo tuviera allí hasta que lo echaran.
O una monja como la foto obscena que tiene, que de monja tiene lo que yo. Ay, sí, porque son tan débiles y llorones cuando se enferman, que quieren una mujer para sentirse bien. Si les sale sangre por la nariz, uy, qué tragedia. Ah, pero si yo estuviera enferma, ya veríamos qué atención recibiría. Claro que la mujer lo oculta para no molestar como ellos. Sí, se vino en alguna parte. De eso estoy segura por su apetito. En todo caso no es amor, si no, ya estaría dejando de comer pensando en ella. Así que es una de esas palomillas nocturnas, si es que estuvo ahí de veras. Y si no, es alguna putita con la que se enredó o que se levantó a escondidas por ahí. ¡Ja! Si solo lo conocieran tan bien como yo. Porque antier estaba garabateando algo, una carta o algo, cuando entré a la sala para enseñarle la noticia de la muerte de Dignam. Como si hubiera tenido una corazonada. Lo cubrió con el papel secante fingiendo que estaba pensando en su trabajo. Así que muy probablemente era para alguien que cree que ya cayó en blandito con él. Porque todos los hombres se ponen así a su edad, especialmente ahora que está cerca de los 40. Les sacan todo el dinero que pueden. Ay, no hay tonto tan tonto como un viejo tonto. Y luego el beso de rutina en las nalgas para ocultarlo. Me importa un comino ahora con quién lo hace o a quién haya conocido así, aunque me gustaría saber. Mientras no los tenga a los dos en mis narices todo el tiempo, como esa zorra de la Mary que tuvimos en Ontario Terrace, poniéndose postizos en las nalgas para excitarlo. Ja, ya bastante tengo con el olor que le dejan esas mujeres pintarrajeadas. Una o dos veces tuve sospechas al pedirle que se me acercara y encontrarle un pelo largo en el abrigo. Pero estaba segura de que había algo con esa. Soy buena para olerme esas cosas. El liguero que encontré en su cuarto el viernes, que no estaba, fue ya el colmo. Me colmó el plato. Se le puso roja la cara de coraje cuando la despedí y le adelanté una semana de salario. Me encargué de eso. Mejor sin ellas. Hacer yo misma los cuartos es más rápido. Si no fuera por la maldita cocinada y sacar la basura. De todos modos la eché. O se va ella o me voy yo de la casa. Nomás no lo podía ni tocar de pensar que hubiera estado con esa cochina mentirosa fodonga. Habla por sí mismo el pasaje. Ilustra muy bien la postura sentimental de Molly, yo creo. Pero más allá de lo divertido que definitivamente es, a mí siempre me ha parecido que este último capítulo de alguna manera condensa toda la novela, ¿no? No solamente, por ejemplo, escuchábamos la referencia a la muerte de Paddy Dignam, ¿no? Que es uno de los momentos como que marcan un eje en la narración. Escuchábamos como la mención de algunos otros personajes que definitivamente aparecieron previamente. Y quisiera como extender ese comentario para que usted, doctora, nos diga en qué sentido piensa que es relevante el capítulo, desde luego, y este inicio del capítulo, ¿no? Cómo ilustra el final del Ulises. Bueno, el capítulo, como bien dices, es una suma de todo lo que ha ocurrido en el Ulises, nada más que desde la perspectiva de ella. Por darles un ejemplo, hay un momento en que Bloom tira al río un volante que se llama throwaway, porque justamente es desechable, pues, como todos los anuncios callejeros. Entonces ese volante lo tira, ese throwaway, que se convierte en un símbolo y acaba siendo el símbolo de sí mismo, y que en un momento incluso hasta se convierte en una clave para una carrera de caballos. Y entonces un Lenehan, que es el borrón de la obra, va y le pide que si puede ver su periódico, y le dice, porque quiere ver las apuestas, y le dice Bloom, te lo doy. Ya lo iba a tirar, I was going to throw it away. Y como hay un caballo en esa carrera que se llama Throwaway,
Lenehan cree que Bloom le está dando un tip para que apueste por Throwaway. ¿Ok? Bien, esto que ocurre en el capítulo, de pronto está visto desde Molly Bloom, de cómo a la mitad de que ya tuvieron relaciones ella y Boylan ahí sobre la misma cama que ya está ahora, bien, se sale un rato Boylan y regresa furioso, ya que fue Boylan a ver si las apuestas que le había hecho a la corrida de caballos, pero entonces ella lo único que puede ver es la furia de Boylan porque no ganó su caballo preferido y le dice que ganó un tal Throwaway. ¿Sí? Pero entonces son ecos de lo que ha ocurrido en todo el día, pero desde la mirada de Molly Bloom. Y eso es constante, constante. Sí, y adelante. Y antes de grabar el monólogo, ¿cómo imaginaba la voz de Molly Bloom para ya después usted hacer una interpretación? El problema es que no la imaginaba, el problema es que es mi voz. Y yo ya me había apropiado de esta mujer meses y meses y meses y meses, metida allí en este torrente de pensamiento, pues por eso me apropié de ella. No, Molly es mía y tiene mi voz, es mi voz. O sea, claro, no soy actriz, entonces yo no me imaginé qué voz darle a Molly. Le di la mía. Yo cuando me enojo así también, ¿no? Aparte con un personaje que vive de su voz, ¿no? Sí. O sea, que es pura voz en muchos sentidos, está representada solamente a través de su voz, es cantante de ópera y se está preparando, ¿no? para un concierto muy importante y pues la voz es como ese punto de inflexión a través del cual aprendemos mucho de ella, ¿no? Sí. Todo, más bien. ¿Quisieras mencionar algo más? Vamos a... Quería además también abundar un poco en este asunto de la voz, Sí. porque dices, bueno, sí, yo le di mi voz, y la voz en realidad es mía, pero ¿qué tanto también tu voz se modifica en el sentido de que también Molly te está condicionando algo de su carácter, del espíritu que tú invocas, aunque es un personaje ficticio, finalmente también termina trasminando a la voz que tú también adoptas, ¿no? de ese personaje. Sí. Y un factor también muy interesante, que es que estamos hablando de un monólogo interior. Entonces no es la voz necesariamente pensada como performáticamente, sino cómo pensar una voz que se habla a sí misma, ¿no? Que también eso es muy interesante. Si pudieras un poquito tal vez elaborar por ese lado. Creo que tienes razón. Pensando en el coraje contra la Riordan, pues yo pensé en mi coraje contra la Riordan desde el retrato del artista adolescente, que es un personaje insoportable, ¿no? Entonces, como que le presté mi propio coraje contra la Riordan, del coraje que ella siente. Y pues sí, me imbuí de su furia en contra de esta mochería, de que dejó toda su herencia, se la dejó para que dijeran misas por su alma, ¿no? Sí, hay ahí una simbiosis muy extraña que me ocurrió. Sí. Vamos a seguirlo escuchando, ¿no? Sí. Sí, el siguiente fragmento también es uno muy divertido y es un momento de celos. Más o menos a la mitad de A la todo mitad, el, sí, de todo el como capítulo. en el minuto 30 de esta grabación. Harry, Molly querida, pensaba en él todo el tiempo, navegando por el mar. Durante semanas guardé el pañuelo debajo de mi almohada porque olía a él. Rimfron. Otra vez ese tren tono lloroso. Allá en aquellos días queridos muertos más allá del recuerdo. Me choca el sonidito suplicante cuando llega la vieja y dulce canción de amor.
Eso se lo soltaré en todo su esplendor cuando me suba al escenario otra vez frente a las candilejas. Kathleen Kearney y sus chillonas señorita fulana, señorita sutana, señorita mengana, señorita perengana, montón de huelepedos haciendo sketches satíricos, hablando de política. ¡Ja! Saben tanto de eso como mis nalgas. Cualquier cosa para hacérselas interesantes. Bellezas caseras irlandesas. Yo soy hija de un soldado, sí, señor. ¿Y ustedes son hijas de quién? Zapateros y cantineros. Ay, perdón, Calesa. Pensé que eras carretilla. Que se consigan primero un marido de buen ver y una hija como la mía. O a ver si pueden excitar a un ricachón que puede darse el lujo de escoger a la que quiera, como Boylan, que te lo hace 4 o 5 veces bien abrazados. Ni la voz tampoco. Yo podría haber sido una primadona si no fuera porque me casé con él. Le voy a cambiar el encaje a mi vestido negro para que luzcan más mis chichis. Y sí, por Dios que voy a que me reparen el abanico grande. Se van a poner verdes de envidia. Ay, siempre que pienso en él me da comezón en el culo. Siento que tengo un pedo adentro. Me lo voy a echar. Despacito para no despertarlo. Si por lo menos tuviéramos un pinche baño de a de veras. O por lo menos un cuarto para mí sola. Cómo quisiera que durmiera solo en alguna cama y no con sus patas heladas encima de mí. Dios mío, danos un poco de espacio para pedorrearnos o hacer cualquier otra cosa. Así está mejor. Sí, aguántate tantito. De ladito, calladita, piano. Sí, ahí está otra vez el tren a lo lejos. Pianísimo. Una canción más. Qué alivio. Ahí donde estés, échate un pedo al revés. Bueno, creo que ilustra de una manera magnífica como el humor, ¿no?, que está impregnado a lo largo de toda la novela. Es un humor que depende a veces de esas obstrusidades medievales, como dice Steven, y que depende a veces como de chistes de pedos y chistes de baños. Describe también de una manera muy sutil el espacio en el que viven los Bloom, ¿no? Yo pongo aquí una foto de la reproducción de la habitación de Joyce, que está en el James Joyce Center de Dublín. Yo siempre lo he imaginado un poco así, ¿no? Como demasiado apretado, junto a la vía del tren, en una parte de la ciudad que pues no es muy bonita, ¿no? Y quisiera como empezar con una pregunta. Esta pregunta no la hice yo de origen, la hizo Sara, que no nos pudo acompañar, pero me parece muy interesante y creo que también va de la mano con lo que mencionábamos apenas. Cuando Molly arroja este insulto, ¿no?, de bellezas caseras irlandesas, parece que se está haciendo como una doble crítica, ¿no?, o como un doble insulto. Habla por un lado del género de estas mujeres, ¿no?, y de la identidad irlandesa. ¿Cómo aborda usted estos dos temas tan complicados, ¿no?, a veces espinosos dentro de la novela? Las diferencias de género, ¿no?, y la identidad irlandesa en específico. Bueno, y las diferencias de clase, ¿sí? Porque si bien Bloom, por ser judío, es un outsider, es un fuereño, es un extranjero en su propia patria, Molly, por ser hija de un soldado, de un oficial británico, ¿ok?, la hace pues lo que los irlandeses llamaban con mucho desprecio una West Britain. O sea, un irlandés que en realidad está al servicio de Inglaterra, y por eso es como una irlandesa, un británico occidental, es como llaman despectivamente a los que son anglo-irlandeses, a esta cultura anglo-irlandesa. Entonces, ella tiene toda esta conciencia
Conciencia de que es irlandesa, pero es anglo-irlandesa, ¿sí? Y por eso el desprecio por estas mugrositas niñas. Y ahí sí metí la palabra de origen, la diferencia entre una calesa y una carretilla. Que aunque la calesa es este tipo de palabras que les decía al principio, que están marcadas culturalmente, palabras que están muertas ya, pero que recrean un mundo, y era perfecto, ¿no? Sí, sí, se creen calesas, ¿verdad? Yo pensé que eran carretillas. Pero el desprecio por estas mujeres, que sí son irlandesas, ¿ustedes qué? ¿Hijas de quién? Zapateros, cantineros. Yo soy hija de un oficial británico, de un oficial. Entonces hay en Molly, por un lado, un orgullo de ser superior, socialmente superior, por las raíces anglo-irlandesas que tiene, ¿ok? Pero por otro lado, tiene esta sensación de atrapamiento, de ser prisionera, de que ella podía haber sido primadona, pero se casó con Bloom. Ay, bueno. Pero en cambio les presume a las bellezas caseras irlandesas, cómo tiene este amante que se la sirve muy bien. Sí, y justamente en este fragmento lo seleccionamos porque hay varios matices. Empezamos con una Molly bastante nostálgica, en la que incluso su voz, ¿no? Así, Harry, ¿no? Estas modulaciones, y de pronto tenemos este carácter, pues, enojado, de celos, de desprecio, y al final está Molly también muy corporal, que nos recuerda que el momento en el que estamos leyendo, bueno, escuchando en este caso el monólogo interior, es que está ella en la cama, ¿no? Como este momento de presente en la novela. Entonces me gustaría también como preguntarle cómo fueron estas modulaciones y este ritmo en el que Molly está, sobre todo en este fragmento, y que aparece en muchas partes. Bueno, ante todo, una conciencia otra vez de un problema teórico interesante, porque nuestra vida consciente está llena de material psíquico. Alguno es verbal, poco en realidad es verbal, pero sí hay cosas verbales. Uno se está acordando de una canción, se está acordando de una conversación, y eso cruza por nuestra mente como la lengua, ¿ok? Pero cuando me duele la panza, no pienso me duele la panza. Entonces aquí el reto, y ahí es donde se ve la genialidad de Joyce, el reto para poder comunicar la experiencia de un flujo de conciencia completo, tiene la necesidad de hacer una transposición a lo verbal de todos aquellos procesos que son interoceptivos, ¿no? De sentir hambre, o en este caso de pronto siente que me lo he hecho, pero ya eso sí es verbal, pero quedito para que no se despierte. Entonces ya lo no verbal queda verbalizado, pero de una manera muy sutil. Y lo mismo pasa a la hora de la menstruación, porque está haciendo planes de que ahora le voy a decir y le voy a hacer y le voy a tornar, y de pronto, ay no, espérate, no, porque lo siente, ya me bajó. Y entonces eso fue un proceso que va de lo puramente interoceptivo, ¿ok?, a lo verbalizado, verbalizable. Pero esto, o sea, ¿qué vamos a hacer si es una novela? No puede dar cuenta de todos esos procesos interoceptivos como tales. Los tiene que transponer al discurso. Y la manera en que Joyce lo hace es verdaderamente genial,
Basta con leer otros monólogos interiores que son verdaderamente tiesos, ¿no? Yo estoy cruzando la calle, Dios mío, es casi como mal de instrucciones, ¿o qué? ¿No? Sí. Sí, creo que habla mucho de algo que Samuel Beckett, por ejemplo, lo ponía de la siguiente forma, ¿no? Él decía que al leer a Joyce le parecía que en su obra la palabra no describe, sino que la palabra es la cosa en sí misma, ¿no? Uh-huh. Y son estas voces que no están mediadas, ¿no? O se presentan como si no estuvieran mediadas. Quisieras... Bueno, no están mediadas. No está. Y bueno, lo que hace James Joyce es tener 3 tipos de monólogo interior, Sí. 2 de los cuales, los masculinos, el de Steven y el de Bloom, están mediados por el narrador, por lo menos enmarcados por el narrador. En cambio aquí ni siquiera tenemos esa ventaja. No hay un narrador que nos diga nada. Molly se instala dramáticamente. ¿Sí? Con ese yes se instaló dramáticamente y no hay nadie que la introduzca, no hay nadie que la narre. Ahora, que ella narra, pues sí, porque parte de nuestro material psíquico es justamente el recuerdo. Sí. Nuestros recuerdos no se dan narrativamente necesariamente, pero para poderlos pasar al discurso, comunicarlos, la mejor vía es la narrativa, porque la dramática confunde mucho. Y hay muchas partes del Ulises que son muy confusas por eso, porque son recuerdos dramatizados. Entonces uno piensa que eso está pasando aquí y ahora, y claro que no, es un recuerdo de Steven. Lo interesante de esta voz, digamos, interior, es que, ya un poco lo decían mis compañeros, hay un tránsito vertiginoso de un estado al otro, en donde no solamente es el ánimo, o por ejemplo esta cuestión que ya reconocíamos, el humor, ¿no? Uh-huh. Sino también la velocidad. La velocidad que en Beckett, a propósito de lo que ya mencionaba Pablo de Beckett, sí sabemos que Beckett tendía a dramatizar esa voz, incluso poniéndole mucho más velocidad. Tú aquí tienes más pausas, tú aquí dejas que ella también, digamos, reflexione, respire, o contemple, ¿no? Y en esa contemplación también hay esos virajes, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una cosa que es, digamos, el ritmo y la velocidad que vas combinando de una manera muy interesante, y también la modulación, ¿no? Ahí donde aparentemente en el texto no hay énfasis, de pronto le pones un énfasis, pues indica que pues conocías palabra por palabra, frase por frase, un poco también ya casi anunciando aquí ya qué tanta distancia tomó Molly respecto a la gente con la que también está hablando, ¿no? Es muy interesante todo ese proceso y se da en el monólogo, ¿no? Y en ese sentido creo que termina siendo una herramienta didáctica más, ¿no? Escucharlo no solamente le da toda esta sazón, sino que también nos permite como entender cuáles son los momentos en los que Molly está más concentrada, los temas que más son punzantes, ¿no? Para ella. Y al ser reflejo de la novela en general, claro, brindan como un mapa emotivo, yo diría, del Ulises. Sí, y los que se van también repitiendo como en la mente de Molly. Vamos a escuchar el último fragmento, que es el cierre. No solamente... No hay nada como la naturaleza. Perdón. Las montañas salvajes. Ya quería hablar así el pensamiento. Así es. El último momento, que es el cierre del monólogo, pero también es el cierre de la novela, ¿no? Es el final. Entonces, ahora sí, play. Ahora sí. No hay nada como la naturaleza. Bendito. No hay nada como la naturaleza. Las montañas salvajes, luego el mar y el romper de las olas. Luego la campiña tan hermosa con campos de avena y trigo y tanta cosa. Y el hermoso ganado vagando. Se le alegra a uno el corazón.
ver los ríos y lagos y flores de todas las formas y olores y colores, brotando hasta en las zanjas, prímulas y violetas. Así es la naturaleza. Y para los que salen con que no hay Dios, yo no daría ni 2 centavos por sus conocimientos. A ver, ¿por qué no crean algo? Muchas veces le pregunté a él, ateos o como se quieran llamar, quítense las telagrañas primero. Y luego ahí andan pidiendo un sacerdote a gritos cuando se están muriendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque le tienen miedo al infierno por su mala conciencia. Ah, sí, los conozco muy bien. ¿Quién fue la primera persona en el universo antes de que hubiera nadie que lo hiciera todo? ¿Quién? Ah, ¿no saben? Ni yo tampoco. El sol brilla para ti, me dijo, el día que estábamos acostados entre los rododendros en House Head. Tenía un traje de tweed gris con su sombrero de paja. El día que logré que se me declarara, sí. Primero le di de mi boca un pedacito de pastel de semillas. Y era año bisiesto como ahora. Sí, hace 16 años. Ay, Dios. Después de ese beso tan largo que casi perdí el aliento, sí. Dijo que era una flor de la montaña. Sí, somos todas flores, el cuerpo de una mujer. Sí, eso fue lo más cierto que dijo en toda su vida. Y el sol brilla para ti el día de hoy. Sí, por eso me gustaba, porque veía que él entendía o sentía lo que es ser mujer. Y supe que siempre haría con él lo que quisiera. Y le di todo el placer del que era yo capaz, incitándolo hasta que me pidió que le dijera que sí. Y al principio no le quise contestar. Solo miraba a lo lejos al mar y al cielo. Pensaba en tantas cosas de las que él no sabía. En Molby y en la señora Stanhope, y en Hester y en papá, y en el viejo capitán Rose, y en los marineros jugando marinero que se fue a la mar y mar y mar a ver lo que podía ver y ver y ver. Y las ruedas enormes de las carretas de los toros y el antiguo castillo que tiene miles de años. Sí, y esos moros guapísimos, todos vestidos de blanco con turbantes, como reyes, rogándote que te sentaras en sus tienditas. Ah, y el mar a veces color carmesí como el fuego, y los gloriosos atardeceres, y las higueras en los jardines de las alamedas, sí, y todas las pintorescas callejuelas, y las casas rosas y azules y amarillas, y los rosedales, y los jazmines, y los geranios, y los cactos, y Gibraltar de niña, ahí donde fui una flor de la montaña, sí, cuando me puse la rosa en el pelo, como era costumbre de las muchachas andaluzas, o me pondré una roja, sí, y cómo me besó al pie de la muralla mora, y pensé, pues bueno, da igual este que cualquier otro. Y luego se lo pedí con los ojos, que me lo volviera a pedir, sí, que si yo quería, sí, decir, sí, mi flor de la montaña. Y primero lo abracé, sí, y lo jalé hacia mí para que sintiera mis senos, puro perfume, sí, y su corazón latía enloquecido, y sí, le dije sí, sí quiero, sí. Bueno, a mí siempre me parece muy conmovedor, y más puesto en voz. Tiene como unas profundidades de nostalgia. de nostalgia, ¿no? Y como la fuerza del recuerdo, los mecanismos de la memoria, ¿no? Que es un tema que usted ha trabajado mucho. No sé, me quedo un poco sin palabras, pero muy, muy emocionado. Y tal vez preguntarle cómo siente usted ahora el texto, la grabación, cómo es escucharlo 3 años después. Y después de una vida entera de leer Ulises. Pues me sigo sintiendo yo. Digo, en fin, la identificación está como para un psicoanalista, pero me sigue pareciendo que es
ese tono en el que yo lo quería leer, ese tono en que lo he leído durante tantos años, ¿no? Porque sí, ¿cuántas veces he leído el Ulises? Pues la verdad, quién sabe. Ya perdí la cuenta. A veces hay esa sensación cuando una se escucha a sí misma en una grabación de, ay, sí, no lo hice eso tan me ha bien, pasado muchas sí. veces. Ay, qué esa- horror, sí. ¿no? Y Así aquí- hablo. Ajá. No Aquí me porque te arrepiento. proyectaste en ese Sí, personaje y entonces sí. ya lo ves como Sí, otra es cosa. mío, sí. Sí. Sí, esta vez no me pasó lo que con mucha frecuencia me pasa cuando Decir, oigo las grabaciones sí, de sí, mi sí. clase, de eso que digo, ay Dios, pero qué voz, qué gangosa, qué carrasposa, qué me pasa. Pero no, aquí no, lo volví a oír y dije, sí, ahora sí, yes, sí, ese era el tono, esos son los tonos con los que yo concibo la interioridad de Molly Bloom. Y bueno, algo también muy importante y que escribe en este prólogo es que hizo una Molly mexicana, ¿no? Y la verdad es que sí se escucha con esta, que dice chingadera y media, perdón la palabra, justamente no como groserías que a lo mejor pues sí, la Molly es irlandesa, pero usted la hizo totalmente mexicana, ¿no? Incluso el tono. Sin que sea demasiado mexicana, Sí, claro. ¿no? Porque entonces la haría demasiado local y tendría el mismo efecto que los arcaísmos, ¿sí? Es el otro polo. En el otro polo está el excesivo coloquialismo, que es casi tan incomprensible como el excesivo arcaísmo, ¿no? Entonces, pues decidir, ¿no? O sea, ¿en qué momento le echo esta sazón, verdad? A ver, un pinchito por aquí y otro pinchito, pero no le exageres, ¿no? Y que es un tema que ha dado lugar a muchísimas controversias en la traducción del Ulises, ¿no? Precisamente la traducción de Subirat, una de las críticas principales, si no es que la principal, es que es muy local, que es muy porteña, que es casi una traducción al lunfardo más que al español, ¿no? Y pues sí, bueno, qué gusto volver a escuchar la grabación. Sí. Yo siempre quedo muy sorprendido. Pienso que también es un documento, ¿no? que es maravilloso tenerlo a disposición y que pues bueno, está como disponible para todo mundo, ¿no? En Descarga Cultura, las y los invitamos a que se echen un clavado. Está ahí también una introducción de la doctora al texto y no tiene desperdicios. Y este es el Bloomsday en el que empiezan a leer el Ulises. Pónganse esta grabación como zanahoria, ¿no? Para ir leyendo y leyendo hasta llegar a ese punto, porque es una experiencia maravillosa. Sí, es como una invitación a leer todo el Ulises. Y bueno, y por eso la última versión es un cochinero espantoso, porque no solo están los colorcitos, porque además está el colorcito gris para las generalizaciones. ¿Cuántas generalizaciones hace Molly Bloom? Es muy sorprendente. Y aquí se ve, nomás con los puros colores se ve el cochinero, ¿no? Entonces, contextualizado, remitiendo al lector al capítulo en el que se hace mención de esto que está pensando Molly, por ejemplo, ahorita con el pedacito que le pasó de su boca, del pastelito de higo que le pasó es maravilloso esto, porque estrictamente hablando, uno dice, ¡ay, qué asco! Pero está pensado con tanto amor, con tanta nostalgia que se vuelve un acto deleitoso pasarle el bocadito de pastelito de boca a boca. Bueno, de eso también se acuerda Bloom en el capítulo del Estrigones. Así es. Lo vemos desde otra perspectiva, sí. ¿No? Ahora la vemos desde ella. Sí. Ajá. Y a comparación de una lectura en silencio, bueno, una lectura que tal vez no se exterioriza, ¿no? Cuando estamos leyendo a solas, ¿cómo fue esta como traducción ya después, ya como frente al micrófono?
digamos, sí, hay un ritmo totalmente y al final no esta nostalgia y el yes, y de pronto si lo leemos así en silencio, no tendríamos tal vez ese ritmo que usted marcó en la grabación. ¿Cuál sería como esa comparación o cómo hizo ese puente? Otra vez por el prurito de la parte de teoría y de retórica, sí. y de pronto darme cuenta allí de el papel que juega el polysyndeton, esa conjunción y utilizada excesivamente, lo que da ya no tiene una función gramatical ni siquiera semántica, sino tiene una función estilística y de la emoción. Es un crescendo que se intensifica casi, es casi jadeando. Y entonces esta emoción que va creciendo, y todo en torno a las flores, es como si las flores fueran eclosionando. ¿Sí? Sí. Yo siempre recuerdo en ese esquema del Inatis, de los tiempos en el Ulises y los espacios, que el tiempo que designa el monólogo de Molly Bloom es un símbolo de infinito, ¿no? Porque parece que se extiende hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y porque empieza con yes y termina con yes. O sea, en cuanto terminamos volvemos a empezar, no hay de otra, ¿no? Pero si el primer yes es un yes de la sospecha, de la desconfianza, del coraje que le da que le ande pidiendo el desayuno, como si él es el que lleva el desayuno todos los días, ahora él le pide a ella que le lleve no. Entonces ese es otro yes, ¿no? Y el último es la afirmación de la vida, la afirmación del florecimiento, del crecimiento, y al mismo tiempo la nostalgia. Claro. O sea, esto que se da, esta doble emoción es muy interesante. Claro, y recordar que está en la cama, ¿no? Como esta como de Bachelard, ¿no? Que dice que la inmensidad es la del hombre quieto, ¿no? Entonces... ¿Y en esta cama? Asquerosa. Sí, también. Asquerosa. Ya vimos que la llenó de migajas a la hora del desayuno. Sí. No hizo la cama. No. En esa misma cama, se vino Boylan, se vino ella, ya sabemos, 5 veces, digo, hasta el número de veces, por Dios. Entonces, en esa misma cama, donde también comieron cositas, ¿verdad? Sí. Ella y Boylan, estrictamente hablando, es una posilga, y sin embargo es el mundo entero. Exactamente. Sí. Es que, miren qué cochinero. Todo tirado, los calzones, la vacinica allí que no la encuentra, la vacinica que está allá abajo. No. Y bueno, muy cerca que de la cocina. Ha estado ahí todo. Bueno, ¿abrimos paso? Bueno, antes agradecer a la doctora por los comentarios, son valiosísimos. Hacen de la lectura una experiencia aún más enriquecedora. Y ahora, pues sí, ¿no? Nos gustaría como abrir el foro, un poco escucharlas y escucharlos, escuchar sus opiniones, sus preguntas, desde luego. Y pues sí. Igual si quieren levantar la mano, si quieren tomar la palabra. Como Molly. Como Molly, yes. Sí, a mí me gustaría preguntar, bueno, sabemos que Molly su infancia fue en Gibraltar, ¿no? Su mamá Molly tiene un aspecto latino, ¿no? Podría decirse. Y quería preguntar si usted ve en Joyce, en cómo escribió Molly, ese sentido, o si cuando lo leyó se activaron sentidos de latino, de familiaridad, si sí, cómo se tomaron, o si se tomaron para traducir como un punto de apoyo, o al contrario, no se vieron y se pudieron insertar. Bueno, la hispanidad de Molly Bloom yo la siento básicamente exterior, ¿sí? Le gusta andarse poniendo flores como las andaluzas, tiene un abanico que ya dijo que va a ir a reparar para... ¿ok?
le gusta esa parte de lo español, habla español, incluso dice que cuando seduzca a Steven, pues que él le hable en italiano y ella le va a hablar en español, para que vea que no soy tan ignorante, ¿ok? Pero, perdón, pero Molly es profundamente irlandés. Lo que cocina, cómo hace el té, ya vean que, o sea, ya, tanta precariedad, no. A mí me gusta echarle puños de té a la olla. No, es muy irlandesa, aunque tiene esta conciencia de que es hija de Lunita Laredo, qué nombre. Bueno, pues Lunita Laredo. Pero es hacer a Molly, además de hermosa, sensual, profundamente sensual, tiene sus problemillas de gordura porque dice que tal cosa está buena para la dieta, pero que no hay que hacer tanta dieta porque entonces ya no les va a gustar a los hombres. Ajá, miren cómo cambian los gustos en las épocas. O sea, sus carnitas, nada, una cosa flaca, no. Entonces, que no quiere excederse en la dieta, que se va a comer los huevos con marsala, con vino de marsala, para que le engorden las tetas y se las pueda chupar boilan mejor. O sea, esta sensualidad que lo que hace Joyce es ponerle este puntito, esta pequeña sazón de exotismo, haciéndola hija de un español. Y que su juventud, su niñez, más bien, la haya pasado en Gibraltar. O sea, es española de Gibraltar, pero con un padre, ya dijimos, anglo-irlandés, un oficial anglo-irlandés. Pues esta nota de exotismo, que uno se preguntaría, ¿por qué no hacerla más cercana a Nora? Porque si Joyce se hubiera ido por el exotismo gaélico, él no quería eso. Él tenía un conflicto ahí muy profundo de identidad con la lengua. Sentía claramente que la lengua era prestada, el inglés, pero que, o sea, es la lengua del Señor, la lengua del conquistador. Sin embargo, no quería aprender gaélico. Y la vía del exotismo español, con gorditas, con sus carnes, eso, ¿no? Y bueno, ¿y eso resonó para la hora de escribir esa gota de exotismo o fue como para otro camino? Para la hora de traducir. A la hora de traducir, pues solamente en este último pasaje donde se conecta, hay varias veces en que Molly se conecta con lo español. Número 1, cuando dice de mentiras, blumeando, que se va a casar con don Miguel de la Flora y quién sabe cuántos, ya saben, estos apellidos, como yo sabré decir, que son kilométricos, qué barbaridad, ¿no? Cuando piensa en esto de las andaluzas y las flores, y cuando piensa que Moby seguro no lo quiso una española y por eso prefiere venir con ella. Entonces, estas pequeñas cosas, pero no siento que están en su discurso. Siento que son, digamos, un adorno, pero exterior. El discurso de Molly es profundamente irlandés. Sí.
Y pues en el caso de la traducción pues, se volvió mexicana, ni modo. Un exotismo que es también un motivo, ¿no?, recurrente a lo largo de la novela. El pensamiento de Steven, igual que el de Bloom, se inclinan a Oriente, ¿no? Y piensan y siempre como a través de esta sensualidad y esta sensorialidad pues muy, muy definida, ¿no? Los aromas, los jabones, los sabores fuertes. No sé si tenemos otra pregunta. Comentario. Sobre la parte, sobre todo Sí, la sobre cuestión todo, sonora. exacto, de lo vocal, que sí. oyen. Yo tendría antes que nada, muchas gracias por la presentación, interesante. Usted dice que no es actriz, pero la lectura tiene tantas modulaciones y ritmos que hay una intención, ¿no?, como actoral, en buen sentido. Y mi pregunta tendría que ver, luego de esa experiencia, ¿qué pensaría de la eficacia estética? De tomar un texto y leerlo como se lee una representación musical, ¿no? Y cada texto cambia en función de quién lo lee. Y entonces no es exactamente el texto escrito que leemos en silencio, es como otro texto. Sí. Y leemos y le escuchamos a usted y podemos decir, si volvamos a leer a Joyce, y alguien puede decir, sí, volvamos a leer a Joyce, ¿por qué no volvamos a leer a Aurora Pimentel leyendo? Y mi impresión es que en las universidades, yo soy profesor universitario, perdón, nuestro énfasis es en el texto, ¿no? El texto escrito. No le pedimos a nuestros alumnos que lean demasiado en voz alta, y en clase no lo hacemos. Yo sí, ahí está la diferencia. Sí. Ahí está donde empezó mi ser actriz. Sí. Perdemos el tiempo si leemos el poema en clase, ¿no? Vean ustedes. Pero es otra cosa, ¿no? Se transforma, justamente porque el medio es diferente, ¿no? Sí, interesante, Dan, que pues la misma opinión tiene Moe de mí, que pues que yo soy actriz, pues sí, actriz fallida, pero no, soy actriz didáctica, porque siempre, inclusive cuando estaba en Inglaterra y tenía una culpa enorme de que me habían dado la beca y la licencia con sueldo de la prepa, y yo no sabía enseñar mejor inglés que cuando me había ido, qué horror. Entonces me fui a un lugar que se llama International House y tomé una cosa que se llamaba Theater Teaching. Y eso me ayudó mucho a lo largo de los años, porque sí es esta conciencia y sobre todo en mis clases de Shakespeare, bueno, pues los ponía a leer y luego yo leía y cuando fui estudiante, pues sí, en un grupo con Agustín Cebado, yo actué un monólogo de Lady Macbeth. ¿Sí? The raven is hoarse that croaks under this my battlements. Bueno, ok. Y pues le puse mucha enjundia a esa representación, pero en efecto, toda mi vida, mis clases fueron mucho una representación. Los ponía a leer y luego yo les leía y fíjense en esto y se la marcaba con la voz, sí. Por eso todas mis conferencias, mis ponencias, siempre, y digo que les hago un dress rehearsal, porque las leo muchas veces antes yo para oír mi voz, para oír dónde pongo el énfasis, dónde hago la pausa para tomar el agua, incluso, dónde hago una pausa dramática, porque yo me acuerdo haber estado en coloquios donde alguien, me acuerdo, no va a ser el nombre, pero era un texto tan interesante y pues no se entendió nada y perdió a su público porque estaba no, o sea, este tono de voz literalmente monotono, pierdes a tu público.
aun cuando he dado conferencias sobre teoría narrativa y mis mamemas y mis cosas que nadie entiende, de todas maneras le doy un dramatismo, aunque no se entienda nada, no importa, pero tiene que oírse dramático. Entonces, pues sí, es por mi entrenamiento actoral, por así decirlo, ha sido mi experiencia didáctica. Gracias, Dan. Sí, no es común que tengamos en letras profesoras que inciten más a esto, y no solamente a usar la voz, sino también a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar, que es otra faceta del aprender a leer, ¿no? Con qué oído estamos escuchando lo que estamos leyendo, y eso es parte también, creemos en Poética Sonora, de un ejercicio tan importante, que es recurrir a tantos archivos y acervos que ya tenemos, como el de Descarga Cultura, pero también como Voz Viva, es decir, que la propia UNAM esté fomentando este tipo de archivos y saber un poco hacia dónde los vamos a llevar, qué es lo que nos dejan, ¿no? No es nada más una versión exótica de Luz Aurora Pimentel interpretando su propia traducción, sino también es otra versión de Joyce que tenemos que tener en nuestro radar para, digamos, aproximaciones canónicas, ¿no? A estas obras. No es nada más una interpretación histriónica, y desarrollar eso y pensar también qué nos puede revelar eso, a su vez también otra vez para la investigación, para el análisis y para la investigación. No es decir, qué chistoso estuvo o qué humorístico, sino qué es lo que en esa interpretación resalta del personaje, del carácter o de la propia disposición narrativa, ¿no? Del propio Joyce. Es decir, sí, lo que cuando tú presentaste el libro en aquella ocasión, creo que en la sala de junto, se antojaba, ¿no? Eso de ya nos estaba invitando a escuchar, ahora por fin poder también escuchar, y que es esa otra parte del libro. En realidad debería de venir ya con el código QR de descárgate también esto, ¿no? Pero bueno, cierto, poderlo decir ahora es importante, y no sé, en ese sentido regresar la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy emocionante mucho de lo que se está diciendo, y a mí me venía mucho a la mente la frase de abrir la cloaca, ¿no? O mostrar la tripa. O sea, como también repensar mi relación con el Ulises. Aunque no lo había pensado de esa manera, pero realmente le está abriendo la cloaca, ¿no? O sea, de lo que no se podría hablar, ¿no? De la sexualidad. Se empieza, si mal no recuerdo, en el baño, ¿no? Cagando básicamente, y es mostrar eso de lo que no se puede hablar. Y luego al final cierra con un monólogo de una mujer hablando de lo que, si no se puede hablar, mucho menos una mujer podría hablar. Pero además es la voz interior, ¿no? Esas cosas que una las piensa, pero ni por equivocación debería decirlas en voz alta, ¿no? Este miedo, por ejemplo, a hablar dormido y decir esas cosas que sabes que están en tu cabeza, pero no las puedes ni siquiera escribir o tú mismo decirlas en voz alta. Y creo que ese ejercicio todavía se vuelve más radical al momento de leerlo en voz alta y en la radio, o bueno, dejarlo grabado, ¿no? Porque no solo es una lectura en voz alta, poniendo la propia voz, sino que es la lectura en voz alta de la voz interior. No sé, todo eso me parece una lectura que yo no había imaginado, ¿no? De la relación con el Ulises. Pero también otra cosa que me parece muy interesante es cómo se lleva performáticamente al ejercicio de la traducción y de mostrar también la cloaca de la traducción. Porque cuando uno hace escritos de todo tipo, pues uno hace notas, uno tiene estos colores, estos rayones, pero aquí poner radicalmente ese proceso abierto y decir, la traducción es muchas traducciones. O sea, todo eso me lleva ahorita por lo que se decía de la didáctica. O sea, mi pregunta puntual es, o sea, ¿cómo se valora también el valor didáctico de este ejercicio? Porque yo creo que es una lección muy grande, ¿no? De que los textos también pueden mostrar su tripa, ¿no? Y también es una forma, y que también Joyce de alguna forma lo está haciendo al plantear una situación desde tantas miradas, tantas historias, pero el texto mismo está mostrando la tripa de una manera muy deliberada, y me parece muy
allá de la decisión de no tener que irse por una única versión de las cosas. Entonces... Sí, realmente con este libro es como enseñarles los entresijos, ¿no? Las entretelas, las tras bambalinas del proceso de traducción, porque de pronto para traducir esto acabó ganándome la dimensión didáctica, la necesidad de que el lector me pudiera acompañar en este proceso gradualmente. Primero tirándolo al río para que se ahogue, luego dándole pequeñas lagunitas, ¿verdad?, para que se agarre de algo como castor, y luego poniéndole colorcitos, y luego encima de todo de los colorcitos escribiendo, Dios mío, los comentarios al margen. Estoy traduciendo para mis estudiantes, para el lector que quiera adentrarse en este monólogo. Y creo... ¿Perdón? Y para otros traductores. Bueno, eso no había pensado, o sea, lo había pensado más en términos de mis alumnos, mis lectores, pero es que lo mismo me pasó con la traducción de Shakespeare. No me atreví, nunca me hubiera atrevido yo sola a traducir Shakespeare, pero ni de chiste. Era porque se iba a actuar. Entonces, este propósito más allá de la traducción es lo que me hizo sentido y lo que para mí me salva de esta culpa de no ser traductora. No me gusta la traducción. Pues ya ni modo, la vida me puso este mote encima, y ¿qué voy a hacer? Además, la vida siempre me lo ha puesto. Cuando estaba yo haciendo mi tesis de doctorado, claro, era en inglés, y uno de los capítulos era la comparación entre Lezama Lima y Proust. Entonces Lezama Lima en inglés, no, por favor. Me compré la traducción de ahorita, ya se me olvida quién, y pues justo ese pasaje no lo tradujo. O sea, por sus pistolas no lo tradujo. ¿Qué? ¿Decidió que era irrelevante o por qué? Entonces lo tuve que traducir yo, estaba atacada. Entonces la vida me ha puesto a traducir muchas veces, pero siempre quiero traducir para otro propósito. Que no quede nomás como traducir porque soy traductor, es que no soy. Bueno, pues ahora ya ni modo, ya. Y aparte... Soy teórica, eso sí soy. Yo teorizo hasta mi desgracia. Creo que regresa la pregunta a por qué leer y por qué traducir el Ulises, ¿no? A 100 años, bueno, 103 años. ¿Por qué seguirlo leyendo? ¿Por qué seguir traducirlo? Y pues, ¿por qué escucharlo ¿por qué también? escucharlo? Creo que la respuesta es clara en el sentido que ya expresaba usted. Pues porque es parte de un proceso didáctico, ¿no? En muchos sentidos, incluso emocional, yo diría. Sí, totalmente, totalmente. Y porque además el Ulises es un compendio maravilloso de técnicas narrativas. Cada capítulo tiene una técnica distinta. Si los primeros 6 más o menos tienen la misma técnica, más o menos, los otros, cada capítulo tiene una técnica narrativa diferente, que hay que explorar casi de manera independiente a todas las demás. Pero Joyce va acarreando lo ya hecho, con la técnica del monólogo interior que él realmente inicia y perfecciona, ¿sí? Entre él y Virginia Woolf. Sí, porque eso de Edouard Dujardin, si algún día pueden leer Edouard Dujardin, que supuestamente es el precursor del monólogo interior, verán la diferencia. Es una cosa acartonada, tiesa, espantosa. Ahora estoy saliendo y estoy subiendo las escaleras. No. Es como leer a alguien describiendo su día en Facebook. No. Sí, no. Esta técnica del monólogo interior queda como la base de la salsa
del resto del Ulises, porque va a estar presente en todos los demás capítulos, pero además cada capítulo va a tener su propia técnica que es endemoniadamente difícil de entender. ¿Por qué? ¿Por qué sigue uno leyendo este libro? Hay algo de masoquista, desde luego, en el ser humano, pero los retos o sea, el reto de entender es tan grande, o sea, ¿cómo que me pongo a leer y no entiendo nada? ¿Qué voy a hacer? Entonces también son estrategias para poder entender que tiene uno que recurrir a muchísimas estrategias. Pero al final es un mundo tan abigarrado, tan lleno de maneras de mirar las cosas, que pues vale la pena seguirlo leyendo, claro que sí. Y pues es Dublín en 1904, será, pero es cualquier lugar imaginario o real en cualquier tiempo, realmente. Creo que también es una novela que invita a abrir los sentidos, ¿no? Y sobre todo en esta parte pues, musical o en la parte oral, ¿no? Te invita a que no solamente te quedes como en esta parte como del papel, ¿no? Sino también el acento irlandés, la música del folclore irlandés. Habría que pensar y recordar que Joyce era cantante. Joyce era un tenor bastante bueno, ¿sí? Nunca siguió profesionalmente por allí, pero era un tenor excelente y tocaba el piano, era un hombre muy musical, y eso se siente en el Ulises, se siente como las palabras piden ser habladas, dichas en voz alta, y no nada más las de Molly Bloom, ¿sí? Sí. Y especialmente el capítulo de las sirenas, sí, ese, si no se lee en voz alta, no se entiende nada. Sí. Y además finalmente no se trata de entender, se trata de oír. De oír. Sí. Una pregunta por aquí. Sí, había bastante, sí. ¿no? Sí. Fíjate con esto que platican. A mí me pareció interesante cuando empezabas a hablar que tú contrastaste este episodio con sirenas, ¿no? Sirenas como que son los sonidos del mundo, ¿no? Como que hay bastones, hay campanas, hay pianos, hay ligueros tronando, ¿no? Así todos los sonidos están ahí. Pero yo siento que Penélope también es de los episodios donde hay como, donde se representa con más claridad como el rango sonoro de la oralidad, ¿no? En el sentido como de que hay como estas entonaciones que creo que a mí me gustan mucho cómo las haces en tus lecturas, ¿no? Que aunque son la misma palabra en el texto, pasa como de la entonación, no sé, del enojo, que es como seca y breve, ¿no? A la entonación de la emoción. La misma palabra, ¿no? A veces una al lado de la otra, pero también creo que hay momentos como de mucha prosodia, ¿no? Donde hay como sibilancias y aliteraciones, ese tipo de cosas. Y justo te quería preguntar si cuando tú tradujiste y llegaste a estos momentos como profundamente rítmicos, si priorizaste como mantener esos ritmos, ¿no? Esas técnicas de la prosodia, o como que un poco quedaron en el segundo plano y más bien como que te enfocaste justo en la parte didáctica o en el humor o en alguna otra cosa. Yo creo que más me enfoqué en el contenido, aunque siempre tratando de hacer este lenguaje coloquial, esta voz hablada, porque en realidad es esto, no está escrito, es hablado. Entonces esa voz de Molly fue la que me fue llevando todo el tiempo, y en efecto hay muchos momentos en que prosódicamente hay aliteraciones, bueno, el paso del tren, el pedo, etcétera, etcétera. Eso realmente prácticamente los dejé tal cual, sí, tal como los pone Joyce, esos sonidos, ¿sí? Los dejé tal cual. Esos sonidos sin sentido, ya.
Bueno, excepto cuando hay este alargamiento de Love's, quién sabe qué es, Sweet Song, entonces había que pues sí, un poco buscar el equivalente de este alargar, y entonces la palabra que se me ocurrió que se podía alargar era amor, ¿no? Que es ya casi cantado. Sí. Tenemos una pregunta. Sí. Luz, gracias. Hace 3 años, cuando estabas a punto de sacar a la luz tu lectura, que estabas trabajando todavía el libro, tuvimos una conversación y te pregunté sobre si Molly también se había metido en tu cama. Fueras para el Universal. Ahora te pregunto si Molly está en tus sueños y cómo se ve. En mis sueños, Molly está en mis sueños. ¿Cómo se oye? No, ya estoy muy vieja para que se metiera en mi cama. Quisiera, ya quisiera, pero pues no, ya no. No se metió en mi cama. Y en mis sueños, la verdad tampoco, no. Se metió en mi computadora, ya dije, pero no. Solo ahora en este tiempo que pues volví a oírme a mí misma y no me disgusté como generalmente me disgusto, entonces creo que en términos de evolución espiritual vamos mejor. ¿Listo? No sé, ¿alguna última? Tenemos una última pregunta. ¿Sí? Bueno, primero que nada quiero agradecerle porque me encantó su ponencia y bueno, tengo 2 preguntas que voy a tratar de hacerlas breves. La primera es, hace algún tiempo, quiero saber su opinión, hace algún tiempo leí en un libro sobre Shakespeare and Company un encuentro que tuvo Joyce con Sylvia Beach, me parece, en donde justo estaban hablando y creo que en ese encuentro Sylvia Beach le pregunta algo a Joyce y Joyce responde como ajá. Entonces, Perdón, le pregunta Sylvia Beach. Le pregunta algo, no recuerdo exactamente, y él responde con un ajá en lugar de un sí. Y creo que Joyce le dice, un verdadero irlandés nunca dice sí. Y eso me remontó inmediatamente al monólogo de Molly, lo cual me trajo una serie de preguntas. Dije, bueno, ¿cómo es que Joyce termina esta novela modernista irlandesa con el sí? Cuando en algún momento en esta plática le decía, un verdadero irlandés nunca dice sí, dice ajá. Entonces, para mí, no sé, yo quiero saber su opinión acerca de cuál es el simbolismo de todo esto, terminar esta novela con un sí y que el personaje no diga sí. No sé cómo podría afectar en cuanto a la identidad de Molly, en cuanto a la relación con el irlandés. Y la segunda pregunta es en cuanto a la traducción. ¿Cuáles fueron los textos o si hubo algunos textos que usted utilizó para ayudarse en cuanto a la traducción del monólogo? O sea, ¿qué otros textos, no sé, lecturas externas le ayudaron para alimentar este monólogo, esta traducción? Bueno, la primera pregunta, no sabía yo de esa anécdota del ajá, pero pues Aurora, tú que has estado recientemente en Irlanda, ¿no dicen yes? Yo diría que sí. Pues es que no sé de dónde venga la referencia, pero a lo mejor es un poco herencia de esta idea de que el irlandés, no el inglés, sino el Irish, es una lengua mucho más indirecta que las lenguas germanas, y en ese sentido su construcción sintáctica es siempre como una manera de decir sin decir, y de ahí viene esta idea a lo mejor de que lo irlandés es así indirecto en su articulación, pero yo tampoco conocía la anécdota. No. Y yo creo que sí es importante entender el último episodio del Ulises como un acto de afirmación. Absolutamente. ¿No? Me apropio de todo esto que ha estado flotando en la novela. Molly lo hace suyo, contundentemente lo hace suyo, exacto, ¿no? Exacto. Incluso el hecho de que empiece con un yes
que no es afirmativo, sino más bien de sospechosismo, de, sí, ajá, ahí sí, ajá, sí, 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 me está pidiendo, nunca me había pedido, sí, seguro se vino por allá. Fíjese cuántas veces está el yes al principio del monólogo y no tiene ese valor afirmativo. Es conforme va elaborando sus recuerdos de Gibraltar, que ese yes empieza a cobrar vida rítmica y se vuelve el principio mismo de ese crescendo hasta terminar en la contundente afirmación yes, ¿no? Que no es igual que lo que inicia. Entonces, pero además todo el monólogo tiene ese movimiento anímico de ir de lo pausado, de medio se está durmiendo, de estar harta de este tipo y las patas frías y no sé qué, y poco a poco va increciendo, cada vez se enoja más con los ateos, se enoja más con la Kiernan, se enoja más con Boylan, hasta con Boylan, ¿qué es eso de darme una nalgada? ¿Cómo me trata así? ¿Cómo se atreve? O sea, primero Boylan, ¿verdad? Qué nervios tenía yo de que me iba a dejar plantada, y pues me trajo la frutita, pero yo, que me moría. Y al final el pinche Boylan que se cree que me va a estar nalgueando así con tanto falta de respeto. O sea, hay un increchendo en toda la gama de emociones que expresa Molly. En las emociones de la envidia, el coraje, el resentimiento, pero también la alegría, ¿no? Y la nostalgia. Todo esto va increciendo hasta llegar a este final que es apoteósico, ¿no? Y que, claro que yes. Súper. Pues muchísimas gracias por las preguntas, los comentarios. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué buen trabajo, qué barbaridad, qué bonito. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. La podría molestar.